Mi esposo, Marcellus, estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo: jefe, lo extraño. Después de un momento de duda, le respondí por él: ven. Mi esposa no está en casa hoy. Poco después, sonó el timbre. El rostro de mi esposo se puso pálido como un fantasma, despojado de cada gota de sangre. En la espaciosa cocina de nuestro condominio de lujo en Bugeat, el aroma dulce y salado del rabo de buey cocido a fuego lento lo impregnaba todo. Era el aroma del hogar, de la calidez, de esa vida familiar feliz con la que todo el mundo sueña. O al menos eso era lo que yo había creído firmemente hasta ese mismo instante. Marcellus estaba de pie frente a la estufa, removiendo la olla que hervía a fuego lento. Llevaba el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario de bodas mientras tarareaba una vieja canción de amor de R&B. Visto desde atrás, Marcellus era la imagen perfecta de un hombre negro exitoso, un profesional consumado que también sabía cómo cuidar de su familia. Siempre me decía que un hombre que gana dinero en el mundo tiene una obligación, pero cocinar en casa para su esposa es un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, hojeando un Architectural Digest, pero mi mente estaba en otra parte. La cálida luz amarilla iluminaba la encimera de mármol donde el flamante iPhone de Marcellus yacía en silencio. Su pantalla negra era como un abismo sin fondo, que ocultaba secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Marcellus se dio la vuelta con una sonrisa radiante en su atractivo rostro. Las finas arrugas que comenzaban a aparecer alrededor de sus ojos solo añadían a su encanto. Me pidió que probara la salsa para ver si el condimento era el correcto, y luego volvió a concentrarse en su compleja mezcla de especias. Fue justo en ese momento. La pantalla del teléfono sobre la encimera se iluminó de repente sin sonido, pero con un frío destello azul que indicaba un mensaje de WhatsApp. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia él. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo fue corta, pero fue suficiente para derrumbar de un solo golpe el mundo pacífico que tanto me había costado construir. Remitente: Kaani, becaria. Contenido: jefe, lo extraño. Solo 4 palabras: lo extraño. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes cuando tuve en mis manos el extracto bancario. Lo único que quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente ideado. Conocía ese nombre. Era la nueva becaria que se había unido al departamento de Marcellus hacía unos meses. Recuerdo que Marcellus me habló de ella una vez, elogiándola por ser rápida, educada y con ganas de aprender. Lo que no imaginaba era que sus ganas de aprender se extenderían hasta el esposo de su jefa. Respiré hondo, tratando de calmar mis pulmones acelerados. La racionalidad de una mujer negra de 30 y tantos años que había superado innumerables obstáculos para llegar a donde estaba no me permitía gritar ni romper cosas. Si montaba una escena, Marcellus inventaría alguna excusa, diciendo que solo era una broma de una chica inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, una evidencia que no pudieran negar. Marcellus siguió cortando verduras. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar ahogaba los latidos salvajes de mi corazón. En silencio, cogí el teléfono. El código de acceso era nuestro aniversario de bodas. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Tecleé los 6 dígitos familiares. La pantalla se desbloqueó, mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje no leído en la parte superior. Sin abrirlo para leer, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos, fríos y precisos, se deslizaron sobre el teclado virtual. Ven. Mi esposa no está en casa hoy. Le di a enviar. Vi aparecer el doble cheque azul y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Hice una captura de pantalla de ese breve intercambio, la envié a mi propio teléfono y borré cualquier rastro del dispositivo de Marcellus. Quería que estuviera completamente ajeno cuando comenzara el espectáculo. Volví a colocar el teléfono inteligente exactamente donde estaba, en el mismo ángulo exacto. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la rabia reprimida que hervía en lo más profundo de mi alma. Miré la espalda de Marcellus. Seguía siendo el mismo hombre con la misma apariencia devota, pero ahora a mis ojos, todo era una hipocresía repugnante. Estaba interpretando el papel del esposo perfecto,
pero su mente probablemente volaba hacia su joven y bonita amante. Si tanto quería actuar en esta farsa, me aseguraría de dirigir yo misma la trágica escena final. Me arreglé el pelo, compuse mi expresión e intenté volver a mi habitual estado de calma. La tormenta dentro de mí permanecía oculta tras una mirada serena, esperando la oportunidad de arrasar con todo a su paso. Esta iba a ser una noche muy larga. Marcellus sirvió el rabo de buey humeante en una fuente grande y la colocó en el centro de la mesa. El intenso aroma a pimienta de Jamaica, tomillo y ternera se extendió por el comedor. Con un paño, limpió meticulosamente hasta la más mínima salpicadura en el borde del plato. Ayer, esa delicadeza me habría conmovido hasta el punto de abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese estofado era como mirar veneno recubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, escogiendo el trozo de carne más apetitoso, lo colocó encima. Con una voz cálida y profunda, dijo: «Come mientras está caliente, cariño». Cociné la carne hasta que se desprende del hueso. Incluso se jactó de haber ido a 3 mercados diferentes para encontrar los mejores cortes solo para cuidarme como me merecía. Acepté el plato de las manos de mi esposo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran. Me llevé un trozo de carne a la boca y mastiqué lentamente. Estaba increíblemente tierno y la salsa tenía el punto picante justo que me gustaba. Pero al tragar, sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si estuviera masticando cenizas. Tuve que beber un gran sorbo de agua para no vomitar. Miré al hombre sentado frente a mí. Marcellus comía con apetito, ofreciéndome guarniciones de vez en cuando y contándome historias divertidas del trabajo. Habló de un nuevo proyecto, de cómo el director ejecutivo lo había felicitado y de sus planes de ascenso para este año, pero no hubo ni una sola mención al nombre de Kaani ni a esa joven becaria. Me preguntaba cómo una persona podía llevar una doble vida con tal maestría, ser capaz de recibir un pote extraño de su amante y momentos después interpretar el papel del esposo ejemplar que adora a su esposa. Quizás durante nuestros 6 años de matrimonio, había repetido esa actuación tantas veces que ni siquiera yo podía distinguir ya que era real y que era falso. Recordé nuestros difíciles comienzos cuando nos casamos. Empezamos sin nada en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Marcellus me tomó de la mano y juró que trabajaría incansablemente para que nunca me faltara de nada y conseguirnos un hogar decente. Y cumplió su promesa. Este condominio de lujo, todas estas comodidades, eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que a medida que crecía la abundancia material, el corazón de las personas también empezaba a cambiar. La saciedad dio paso a los deseos más bajos, y la esposa devota que una vez compartió con él un simple sándwich ahora parecía insípida en comparación con las mujeres frescas y jóvenes de fuera. Fingiendo estar llena, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y no tenía mucho apetito. Marcellus adoptó inmediatamente una mirada de preocupación. Se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. Su mano estaba caliente, pero en cuanto tocó mi piel, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Giré ligeramente la cabeza para esquivar su toque hipócrita, excusándome para ir a por un vaso de agua. Miré de reojo el reloj de la pared. La manecilla corta se acercaba al 7 y la larga al 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona. Desde su oficina o su apartamento de estudiante, tardaría entre 30 y 45 minutos en llegar aquí. No iba a dejar escapar esta oportunidad de oro. Mi esposa no está en casa hoy. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando volví a la mesa, Marcellus estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera al salón a descansar, que él se encargaría de la limpieza. La imagen de mi esposo arremangándose para fregar los platos, de la que solía presumir con mis amigas, ahora me parecía una escena más de su asqueroso teatro. Me senté en el sofá y cogí el mando de la televisión, pero no la encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta de entrada y mis oídos atentos a cualquier sonido del pasillo. En mi mente se libraba una feroz batalla. Una parte de mí deseaba que no viniera, que todo hubiera sido una mala broma para poder seguir engañándome a mí misma. Pero la otra mitad, la más fría y cruel, anhelaba que el timbre sonara lo antes posible. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo se cura cuando revienta, aunque la cicatriz que deje sea para siempre. Cada minuto pasaba con una pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó.
Marcellus salió secándose las manos con una toalla y me preguntó si quería algo de fruta de postre. Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. Seguramente fue una sonrisa torcida y forzada, pero Marcellus no se dio cuenta. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O quizás nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar algo extraño en mis ojos. El reloj marcó exactamente las 8 de la noche. El apartamento estaba tan silencioso que se podía oír el tic-tac del segundero. Marcellus se sentó en el sofá de enfrente y se puso a leer las noticias en su teléfono con una expresión de total tranquilidad. Probablemente pensaba que sería otra velada pacífica con su esposa. O quizás ya estaba planeando qué mensaje le enviaría a su amante. En cuanto me durmiera, no tenía ni la más remota idea de que la tormenta estaba a punto de desatarse justo en la puerta de su casa. Din-don. El sonido del timbre rompió el silencio. No fue un sonido fuerte, pero en ese espacio, resonó como el pistoletazo de salida de una guerra. Marcellus levantó la cabeza, sobresaltado. En sus ojos había sorpresa mezclada con una pizca de confusión. Miró el reloj, luego la puerta y murmuró, ¿quién podrá ser a estas horas? Luego me miró a mí como si yo tuviera la respuesta. Permanecí inmóvil en el sofá, manteniendo una compostura casi gélida. Quédate sentado, le dije. Ya abro yo. Mi voz era suave pero firme, sin dejarle margen para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el suelo de madera sonaba pesado, como los martillazos que clavan los últimos clavos de un ataúd. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino con la extraña excitación de un cazador a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, enderecé la postura y puse la mano en el pomo. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Frente a mí estaba una joven negra de complexión menuda, bien maquillada, pero con un rostro que aún no había perdido su aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su joven figura y en sus manos sostenía una pequeña caja con un cupcake individual cuidadosamente empaquetado. En el instante en que me vio, la sonrisa coqueta que se dibujaba en sus labios se desvaneció, dando paso a una expresión de puro pánico. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron por el miedo y su rostro, antes sonrosado, se volvió tan pálido como el papel. Se quedó helada, y sus manos temblorosas casi dejaron caer la caja del pastel. Esperaba que Marcellus abriera la puerta. Seguramente se había imaginado la escena, saltando a sus brazos, diciéndole con voz melosa cuánto lo había echado de menos. Pero la cruda realidad que la golpeó de frente fue la imagen de mí, la dueña de la casa, su esposa legal, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato. Simplemente observé su expresión aterrorizada en silencio. Mi silencio hizo que la atmósfera se volviera aún más sofocante. Kaani retrocedió medio paso, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero su garganta parecía bloqueada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del condominio y luego de nuevo a mí con la mirada de un ladrón atrapado con las manos en la masa. Oí los pasos de Marcellus a mi espalda. ¿Quién es, cariño? ¿Por qué tardas tanto?, preguntó. Su voz sumió a Kaani en una confusión aún mayor. Miró a su alrededor como buscando una vía de escape, pero no iba a dejar que mi presa se escapara tan fácilmente. Sonreí. Probablemente fue una sonrisa más aterradora que el llanto. Y entonces hablé. Mi voz fue lo suficientemente alta y clara como para que la escucharan tanto la persona de dentro como la de fuera, cargada de una fría autoridad. Hola, Kaani. ¿Vienes a ver a mi esposo? Mi pregunta fue como un jarro de agua helada para Kaani, y simultáneamente, un shock para Marcellus que se acercaba. Vi a Kaani estremecerse. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya no había vuelta atrás. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado oficialmente. Kaani se estaba encogiendo como un pajarito que hubiera caído por accidente en el nido de un águila. Apretó la caja del pastel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tartamudeando, apenas logró articular unas pocas palabras para justificar su inoportuna aparición a esas horas. Dijo que había oído que Marcellus estaba enfermo, y como pasaba por el barrio, decidió traerle un cupcake, esperando que se recuperara pronto para que pudiera seguir enseñándole. La becaria,
una mentira tan torpe que resultaba patética. Sabía perfectamente que Marcellus no estaba enfermo, y que esta comunidad cerrada estaba tan apartada que era imposible pasar por aquí a menos que vinieras a propósito. Pero no la corregí. La gracia del juego del gato y el ratón consiste en no matar al ratón inmediatamente, sino en jugar con él hasta que se agote de puro terror. Manteniendo una leve sonrisa, fijé mi mirada en su rostro, que cambiaba de color por momentos. Al ver que Kaani intentaba darse la vuelta para huir, le dije con una voz fría como el hielo: si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres allá en el campo recibirán las fotos y los mensajes de ustedes dos. Entra. Hablemos con calma y te dejaré conservar un ápice de dignidad. Kaani se quedó clavada en el sitio, temblando. Me siguió a regañadientes al interior. Le dije que ya que estaba aquí, podía aprovechar para ver la casa, que el ambiente era muy acogedor. Hice hincapié en que quería presentarle formalmente a mi esposo. Alargué la palabra esposo a propósito, como si estuviera estampando un sello de propiedad sobre el hombre petrificado detrás de mí. Marcellus ya había llegado al salón. Al verme entrar con Kaani, su rostro se descompuso aún más que el de ella. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta, pero era incapaz de decir nada. El teléfono que sostenía en la mano cayó sobre el sofá. Miraba alternativamente a Kaani y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No podía entender por qué Kaani estaba allí ni por qué la estaba recibiendo con tanta calma. Conduje a Kaani al centro del salón y la senté en el sillón frente al gran sofá donde solía sentarse Marcellus. Kaani se sentó en el borde con la espalda recta y las rodillas juntas, sin atreverse a levantar la vista. Me volví hacia Marcellus y le indiqué con un gesto que se sentara a mi lado. Como un autómata sin alma, Marcellus caminó tropezando hasta el sofá. A pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados, gotas de sudor perlaban su frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé con las presentaciones. Señalando a Kaani, le dije a Marcellus que ella era esa buena becaria de la que tanto hablaba, que había venido a visitarlo en plena noche con un pastel y todo al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego le presenté a Marcellus a Kaani, diciendo que era el esposo más ejemplar del mundo, un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja clavándose en la piel de Marcellus. Lo vi encogerse. Noté que Kaani le lanzaba una mirada suplicante a Marcellus. Esperaba una palabra de él, una excusa, un gesto tranquilizador para salvarla de esta situación. Pero lo único que recibió fue una cobarde evasión. Marcellus mantuvo la cabeza gacha, jugueteando con el bajo de su camisa, sin atreverse a pronunciar palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio, y probablemente hasta Kaani empezó a sentir una punzada de decepción. El hombre que parecía tan admirable y autoritario en la oficina se había convertido, al ser descubierto en su infidelidad, en un hombrecito patético que temía a su esposa más que a un león. Me levanté, diciendo que iba a ofrecerle algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Kaani qué le apetecía. Jugo de naranja, agua o un poco de té caliente. Con una voz apenas audible, respondió que con agua estaría bien. Sonreí y me dirigí a la cocina. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Sabía que en cuanto desapareciera, esos dos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por miedo a que los oyera. Y eso era exactamente lo que quería, dejar que el terror carcomiera sus mentes poco a poco. En la cocina, hice ruido a propósito, sacando vasos y platos para que supieran que seguía cerca, escuchándolo todo. Abrí el armario y pasé de largo la costosa cristalería de Waterford que usábamos para los invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico finos y desechables, de esos que se usan para una barbacoa o se ven en un dispensador de agua. Cogí uno de esos vasos y lo llené con agua del grifo. La elección no fue casual. Quería menospreciar a Kaani a través del más mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional como ese vaso, un objeto que se usa y se tira, que no vale la pena conservar. Volví al salón con una bandeja y coloqué el vaso de plástico con agua frente a Kaani. Para Marcellus y para mí, sin embargo, serví té en elegantes tazas de porcelana fina con bordes dorados. El marcado contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de cristal.
Kaani miró el vaso de plástico que desentonaba con la lujosa mesa y su rostro se tiñó de un rojo intenso por la humillación. Había entendido el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y afilado que cualquier improperio. Me senté al lado de Marcellus, esta vez pegándome al deliberadamente. Le tomé del brazo y apoyé la cabeza en su hombro con un gesto cariñoso. Marcellus se puso rígido como un muñeco de madera, con los músculos tensos por la tensión. A través de su fina camisa, podía sentir los latidos frenéticos de su corazón. El sudor frío seguía deslizándose por sus sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Kaani cómo iban las prácticas, si Marcellus era muy exigente con ella, si no acosaba a las becarias. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Marcellus y le lanzaba miradas de amor de vez en cuando. Kaani respondía con monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la tierna escena que se desarrollaba ante sus ojos. En su mirada se mezclaban la envidia, la amargura y el miedo. Estaba presenciando cómo el hombre que codiciaba pertenecía legal y completamente a otra mujer. Las dulces promesas que Marcellus debió susurrarle cuando estaban a solas se volvían insignificantes ante esta aplastante realidad. El aire en la habitación era tan denso que costaba respirar. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado central lograba disipar la atmósfera asfixiante. Sentía que estaba presenciando una trágica obra de teatro mudo donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y conocía el final. De repente, cambié de tema y me volví hacia Marcellus con una voz emocionada. Saqué a relucir nuestros planes de vacaciones en Santa Lucía para el mes que viene. Describí con entusiasmo un futuro idílico, el mar azul, la arena blanca, las románticas cenas a la luz de las velas. Añadí que estábamos mirando una casa en el lago en las montañas Blue para pasar los fines de semana cultivando nuestro propio huerto y pescando, y que ya estábamos planeando cómo cuidar de nuestros padres en su vejez. Cada una de mis palabras era un puñal que se clavaba en el corazón de Kaani. Se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Marcellus, los planes de futuro, los bienes, los proyectos a largo plazo. Todo eso nos pertenecía como pareja. En ese cuadro, no había lugar para ella. Solo era un capricho pasajero, un placer temporal para Marcellus. Marcellus permanecía sentado en un silencio sepulcral, sin confirmar ni desmentir nada. Parecía estar sentado sobre ascuas, deseando que esta tortura psicológica terminara lo antes posible, pero yo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Quería grabar a fuego esta noche horrible en la memoria de ambos para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me volví hacia Kaani y con una sonrisa le lancé una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de significado. Kaani, tan joven y bonita como eres, seguro que tienes muchos hombres persiguiéndote. Yo, en cambio, me estoy haciendo mayor. Tengo que agarrarme a este hombre para que no se me escape. Me da miedo que alguien me lo robe en un descuido. Dicen que hoy en día hay muchas busconas desesperadas que aparecen como hongos después de la lluvia, ¿verdad? Kaani se sobresaltó y bajó la cabeza bruscamente. Apretó el puño con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Sabía perfectamente a quién me refería. El término busconas desesperadas, aunque pronunciado a la ligera, era afilado como una navaja y cercenó el último ápice de su orgullo. Las palabras resonaron en el aire, haciendo la atmósfera aún más incómoda. Kaani no se atrevió a responder a mi pregunta. Murmuró algo ininteligible y evitó mi mirada inquisitiva. Pude ver sus frágiles hombros temblar violentamente a pesar de sus esfuerzos por contenerse. La confianza y la coquetería con la que había llegado a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora, a la espera del juicio. Pero no iba a dejar que se escaparan tan fácilmente. Me volví hacia Marcellus y le apreté el brazo un poco más fuerte. Mis uñas se clavaron ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándole mi poderosa presencia. Miré a mi esposo, y cambiando mi voz a un tono meloso pero manteniendo una mirada afilada como un cuchillo, le pregunté por la casa del lago en Blue Ridge que habíamos ido a ver la semana pasada. Hablé alto y claro, asegurándome de que Kaani lo oyera todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buena energía y que al estar cerca del río, era muy fresco. Hice hincapié en que mis padres habían prometido aportar $15,000 para la renovación como regalo para sus futuros nietos.
Al mencionar a los hijos, sentí que el cuerpo de Marcellus se tensaba. Era su punto más débil. Llevábamos 6 años casados, pero habíamos pospuesto tener hijos hasta alcanzar la estabilidad financiera. Y ahora, cuando todo estaba listo, descubro esta traición. Pero saqué el tema de los hijos a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Kaani nunca podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz llena de risas de niños. Dije, el año que viene era perfecto para intentar tener un bebé, que a nuestra edad, era el momento ideal, y esperaba que fuera un niño. Luego me volví hacia Kaani y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Kaani dio un respingo y la cucharilla que sostenía se le cayó de las manos. El tintineo del metal contra el platillo de porcelana sonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y con el rostro sonrojado, balbuceó, ese es un gran plan. Seguro que serán muy felices. Qué irónica sonaba esa bendición forzada de labios de la rival. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí con la esperanza de hacerse un hueco en nuestra vida. Pero lo único que había encontrado era una firme declaración de un futuro donde no había lugar para ella. Los grandes bienes, los sólidos lazos familiares, los planes a largo plazo, todo ello formaba un muro inexpugnable que protegía este matrimonio. Un muro que alguien como ella, sin nada que ofrecer, nunca podría derribar. Continué mi ataque psicológico por el flanco financiero. Le dije a Marcellus, mañana haré la transferencia para la entrada de la casa, así que firma rápido los papeles del cambio de titularidad. Hice hincapié deliberadamente en que la casa estaría a nombre de los dos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes, una advertencia de que todo lo que Marcellus tenía estaba ligado a mí, y que si me dejaba, lo perdería todo. Marcellus, sudando a mares, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas dulces palabras sobre el futuro que sonaban más aterradoras que una amenaza a punta de navaja. Sabía perfectamente la advertencia que se escondía detrás de cada una de mis palabras. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo. La conversación sobre la casa y los hijos pareció absorber la última gota de vitalidad de Kaani. Se encogió en el sillón, abrazando el vaso de agua con ambas manos, como si buscara un calor que se había desvanecido hacía mucho tiempo. Miré alternativamente el fino vaso de plástico en sus manos y la taza con borde dorado en las mías. Sintiendo un placer cruel, levanté mi taza, di un sorbo y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba el té, su sabor claro y suave. Le ofrecí también a Kaani, pero mi mirada se detuvo en su vaso de plástico barato con falsa compasión. Kaani, ¿estás bien con solo agua? ¿Quieres que te prepare un jugo de naranja? El agua es un poco insípida, ¿no crees? Mi voz era amable, como la de una señora caritativa que da una limosna a un mendigo, pero con un matiz de desprecio. Kaani negó apresuradamente con las manos. No, estoy bien. Tenía sed. El agua es suficiente. No quiero ser una molestia. La palabra molestia que usó me pareció ridícula. Su sola presencia aquí a estas horas era la mayor de las molestias. Dejé la taza sobre la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el cristal resonó en la habitación. Miré a Marcellus. Seguía sentado como un cadáver con los ojos clavados en las puntas de sus zapatos. Decidí implicarlo más en este divertido juego. Le dije que cortara unas manzanas para nuestra invitada. Un hombre de la casa debe ser un caballero. ¿Cómo puedes tener a una invitada sentada ahí sin atenderla? Marcellus, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, se levantó de un salto y fue a la cocina a por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta con torpeza, con las manos temblorosas, dejando la piel irregular y a trozos. El hombre que una vez tallaba flores con zanahorias para mí no podía ni pelar una simple manzana delante de su amante. Ahora su mente estaba en cortocircuito. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando puso el plato de manzanas en la mesa, pinché el trozo más apetitoso con un tenedor y se lo llevé directamente a la boca a Marcellus. Abre, cariño. Deja que te dé de comer. No lo toques con las manos. Están sucias. Marcellus dudó un instante,
pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecía. La escena de una pareja dándose de comer cariñosamente delante de un tercero era natural y a la vez extremadamente provocadora. Empujé el plato de manzanas hacia Kaani. «Come tú también, Kaani. Son Oney Crib, muy crujientes y dulces». Kaani miró el trozo de manzana que Marcellus acababa de comer. Y luego el plato frente a ella, como si se le hubiera formado un nudo en la garganta. ¿Cómo podía tragar bocado presenciando semejante despliegue de afecto? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía derecho a cuidar de mi esposo públicamente y a ser cuidada por él. Ella, en cambio, por mucho que Marcellus la quisiera en la calle, aquí dentro, era una intrusa, una espectadora forzosa del espectáculo de felicidad de nuestro matrimonio. Vi que los ojos de Kaani se enrojecían. Probablemente estaba llorando por dentro, o quizás arrepintiéndose de la estupidez de venir aquí a ser humillada de esta manera. Pero no sentí ni una pizca de piedad. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje, lo extraño, en la pantalla del teléfono. La misericordia es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad del hogar ajeno. El silencio se apoderó de nuevo del salón, pero esta vez el aire olía mucho más a pólvora. Kaani, quizás para romper la tensión o intentar recuperar algo de su imagen de persona considerada frente a Marcellus, se aclaró la garganta y preguntó tímidamente por su salud. «Jefe, ¿cómo va su estómago? ¿Le duele menos?» Su voz era baja, pero teñida de una sincera preocupación. Incluso se ofreció a pedirle a su madre que le enviara un frasco de miel con ajo negro de su pueblo natal en el sur, que, según ella, era muy bueno para el estómago. Al oír eso, el rostro de Marcellus se puso lívido. Negó apresuradamente con las manos, diciendo que estaba bien, que no era necesario. Me miró de reojo, aterrorizado, sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe que excedía con creces los límites de una relación profesional normal. Solté una risa corta y gélida que los hizo estremecer a ambos. Miré a Kaani con una mirada penetrante, como si pudiera leerle el alma. «Vaya, Kaani, sí que te preocupas por tu jefe. Fíjate. La esposa que vive y duerme con él en la misma cama todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una becaria que lleva aquí apenas unos meses. ¿Cómo es que sabes tan bien de sus dolencias?» Alargué deliberadamente las palabras «vive y duerme con él en la misma cama» para recordarle a Kaani su lugar. No di tregua y seguí atacando. ¿Marcellus se queja de sus dolores en la oficina delante de ti? ¿O se ven a solas tan a menudo que conoces hasta los detalles de su dieta? Kaani se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al morado. Balbuceó que simplemente lo había visto en la oficina tocarse el estómago con una mueca de dolor y había preguntado por pura suposición. Una excusa lamentable. Sabía que los problemas de estómago de Marcellus eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien de confianza. Le lancé una mirada fulminante a Marcellus. ¿Y tú? ¿Por qué vas por ahí preocupando a tus empleados en el trabajo? La próxima vez, si te sientes mal, dímelo a mí, tu esposa. No hagas que otra gente se preocupe y te traiga medicinas. Van a pensar que tu esposa no te cuida. El otro día, me dijiste que llegabas tarde por una cena con clientes y te dolía el estómago. Ya veo qué tipo de cena con clientes era esa. Ante mi insinuación, Marcellus bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo, en realidad había cenado con Kaani y probablemente, para ganarse la simpatía de la joven, se había quejado de sus dolores. Acababa de destapar la hipocresía de la preocupación de una compañera de trabajo y había expuesto la cruda verdad de su ambigua relación. Su excesivo interés era la prueba de que había cruzado la línea, y yo, como esposa, tenía todo el derecho a cuestionar y desenmascarar esa hipocresía aquí mismo, en mi propia casa. El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche. El juego del gato y el ratón había llegado a su clímax. Sentí que era el momento de dar el golpe de gracia, un golpe que destruiría por completo la moral de la intrusa y serviría de advertencia final a mi esposo traidor.
Saqué lentamente mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla, fingiendo revisar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo es tan complicado hoy en día. Las noticias no hablan más que de infidelidades y escándalos. Mis amigas me dicen que las chicas jóvenes de ahora son muy atrevidas. Le envían mensajes a los esposos de otras mujeres como si fueran sus novias, sin la menor vergüenza. Hice una pausa y observé sus reacciones. Kaani permanecía inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Marcellus se secaba furtivamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Afilé aún más mi voz y continué. Yo también suelo revisar el teléfono de Marcellus para ayudarle con cosas del trabajo, y últimamente he visto muchos mensajes que llegan de números desconocidos. Una chica joven, por lo que parece, su nombre suena muy inocente. Debe ser una becaria. Le envía mensajes muy cariñosos a Marcellus. Miré de reojo a Kaani. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios, antes pintados de un rojo intenso, ahora estaban blancos y temblorosos. Con una sonrisa burlona, le di el golpe final. ¿Sabes qué, Kaani? Justo el otro día, estaba en casa y mi esposo preparaba la cena y de repente una chica le envía un mensaje a su teléfono diciendo, «Te extraño». Vaya descaro, ¿no crees? Con la esposa en casa, atreverse a enviar un mensaje así. ¿Acaso me estaba desafiando? Mis palabras cayeron como un rayo sobre Kaani. Me miró con los ojos como platos, el terror grabado en sus pupilas. Lo había entendido todo. El mensaje de «te extraño» de hacía un rato. La respuesta, «ven». Mi esposa no está en casa hoy. Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido, y ella, como una estúpida polilla, había volado directamente hacia ella. Las manos y los pies de Kaani comenzaron a temblar incontrolablemente. Me miró como si estuviera viendo un monstruo. Se dio cuenta de que la mujer sentada frente a ella no era una ama de casa dócil e ingenua, sino una maestra de la guerra psicológica. Lo sabía todo desde el principio, pero había actuado con total naturalidad, invitándola a entrar, sirviéndole agua, ofreciéndole pastel, y luego fui arrancándole la máscara capa por capa hasta dejarla completamente desnuda en su propia vergüenza. Marcellus, a mi lado, también estaba en shock. Se volvió hacia mí con una mirada de puro horror. Jamás habría imaginado que yo había leído ese mensaje, y que era lo suficientemente retorcida como para traer a Kaani aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y mi crueldad le helaron la sangre. Se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa. Miré a Kaani directamente a los ojos. Mi mirada era fría y despectiva. No necesité decir nada más. Mi silencio era la más severa de las sentencias. Lo había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por sí misma. Era el último acto de misericordia que le concedería antes de que abandonara esta casa. Kaani no pudo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Marcellus y la cruel verdad que acababa de revelarse aplastaron su voluntad. Cada segundo debía ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Cogió apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, el bolso golpeó la silla con un ruido sordo. Se levantó de un salto, pero sus piernas flaquearon y casi se cae. Sin atreverse a mirarme a la cara, con la cabeza gacha, murmuró que tenía que irse. Puso la excusa de que le había surgido algo urgente en casa, que su madre le había dicho que volviera enseguida y que lamentaba no poder quedarse más tiempo. Su voz estaba quebrada, al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, se dirigió a la puerta, corriendo como un ladrón perseguido. La caja del pastel quedó abandonada sobre la mesa como prueba del miserable fracaso de su visita. Marcellus hizo un amago de levantarse, probablemente para acompañarla o disculparse, pero yo fui más rápida. Puse mi mano sobre su muslo y apreté con fuerza, indicándole que se quedara quieto. Mi mirada se endureció, advirtiéndole que no hiciera ninguna estupidez en esta situación. Marcellus entendió mi mensaje y se quedó paralizado, siguiendo con la mirada la espalda de Kaani mientras desaparecía tras la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada.
Caminaba con calma y seguridad en marcado contraste con su nerviosismo. Kaani intentaba ponerse los zapatos, pero le temblaban tanto las manos que no lo conseguía. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando por fin logró ponerse los zapatos y se disponía a abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé, Kaani. Se detuvo en seco, sobresaltada. Se dio la vuelta con una mirada asustada y suplicante. Probablemente temía que montara una escena en el pasillo del edificio, que la insultara o la cogiera del pelo, pero no lo hice. Mi dignidad no me permitía comportarme como una barriobajera. Me acerqué a ella y le susurré al oído, lo suficientemente bajo como para que solo lo oyéramos nosotras dos. Mi voz era suave como una brisa, pero fría como el hielo milenario. La próxima vez que vengas a ver a mi esposo, llama primero. Si andas merodeando por aquí a estas horas de la noche, los vecinos pueden malinterpretarlo y pensar que en esta casa respetable pasa algo turbio. Y recuerda esto, la esposa de Marcellus no siempre está fuera de casa. Al oír mis palabras, el rostro de Kaani se quedó sin una gota de sangre. Asintió repetidamente como una gallina picoteando. Balbuceó un sí y corrió hacia el ascensor. Pulsó el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí lo antes posible. Su figura, pequeña, sola y patética, se recortaba contra la brillante luz del pasillo. La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron, tragándosela por completo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La joven presa se había llevado un buen susto. Ahora, ni aunque le pagaran se atrevería a acercarse a mi esposo. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, seguía sentado en el salón. Me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. El sonido seco de la cerradura resonó en el apartamento. Anunciaba el comienzo del juicio para el esposo traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría y entré. La puerta de madera se cerró, aislando completamente este apartamento cargado de aire mortal del mundo exterior. La sonrisa de victoria que se había dibujado en mis labios se extinguió como una vela en el viento. No volví directamente al salón. Me quedé de pie unos segundos, aferrada al frío pomo de la puerta. Las oleadas de náuseas que subían de mi estómago eran insoportables. Había llevado a cabo una actuación brillante, pero el precio era una profunda herida que sangraba en mi corazón. Me di la vuelta y entré lentamente en el salón. Marcellus seguía en el mismo sitio, inmóvil en el sofá de cuero color crema. Tenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su aspecto era patético, muy alejado del esposo sofisticado y seguro de sí mismo que solía ser. Pero su miseria no me inspiraba ni la más mínima piedad. Al contrario, solo aumentaba mi desprecio. Me acerqué a él, cogí su teléfono inteligente abandonado sobre la mesa, lo miré a él, luego al teléfono, y de repente, con un movimiento brusco, lo estrellé con fuerza contra la mesa de cristal. ¡Crack! El sonido agudo y violento rompió el silencio sofocante. La pantalla del teléfono se hizo añicos, las grietas se extendieron como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio. En ese momento, Marcellus dio un respingo, mirándome con un rostro pálido de terror. Me crucé de brazos y lo miré desde arriba con una mirada gélida, con una voz afilada y firme, desprovista de toda emoción. Dije, explícate. El mensaje que decía, ven. Mi esposa no está en casa hoy. Lo envié yo. ¿Pensabas que era una idiota que no sabía nada? Y así, Marcellus se quedó boquiabierto, mirándome con incredulidad. No esperaba que mostrara mi carta tan rápido y con tanta contundencia. Quizás pensaba que solo tenía vagas sospechas, pero nunca imaginó que yo controlaba todo desde el principio. Sus labios temblaban, tratando de articular una excusa patética. Cariño, es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo. Que viniera hoy fue una sorpresa total para mí. Te lo juro, no sabía nada. Intentó hacerse la víctima. Sus ojos esquivaban mi mirada. Solté una risa amarga. ¿Compañeros de trabajo? Una compañera de trabajo te envía un mensaje a las 8 de la noche diciendo que te echa de menos. Una compañera de trabajo conoce mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias.
Una compañera de trabajo se atreve a venir a tu casa pensando que tu esposa no está. Me acerqué a él, mirándolo directamente a la cara, y dije, marcando cada sílaba, no me tomes por tonta. Llevamos 6 años viviendo juntos. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. Esa mirada furtiva, ese respingo al oír el timbre, esa actitud cobarde frente a tu amante, todo te delató. Marcellus bajó la cabeza, sin atreverse a replicar. Sabía que ante una verdad tan evidente, cualquier mentira era inútil. Su silencio era la más clara de las confesiones. Sentí una inmensa decepción. El hombre que había amado y en el que había confiado ciegamente no era más que un sucio mentiroso, un cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Marcellus echó más leña al fuego de mi ira. No necesitaba sus disculpas vacías. Quería que se enfrentara a la cruda verdad que tanto había intentado ocultar. Fui a mi bolso, que estaba sobre un mueble, y saqué un fajo de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había estado reuniendo en secreto durante la última semana desde que empecé a sospechar. Le arrojé los papeles a la cara. Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadamente sobre el teléfono destrozado. Marcellus cogió un papel. Sus manos temblaban violentamente. Era un extracto bancario. El detalle de los últimos 3 meses. Había rodeado en rojo las transferencias a Kahn y Jenkins con conceptos ambiguos como un regalo o almuerzo. Las cantidades no eran enormes, unos pocos cientos cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Destacaba una transferencia de $1.500 de la semana pasada con el concepto «Feliz cumpleaños». Señalé el extracto y alcé la voz. ¿Y cómo explicas este dinero? $1.500 de regalo de cumpleaños para una becaria. Para mi cumpleaños, te bastó con un ramo de flores y una cena sencilla. Tu generosidad es verdaderamente admirable. Marcellus se quedó sin palabras, sudando profusamente. No esperaba que conociera sus finanzas con tanto detalle. Pero eso no era todo. Saqué las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp que había tomado de su iPad donde se había olvidado de cerrar sesión. Mensajes coquetos, citas para almorzar y para ir al cine, e incluso expresiones de anhelo empalagosamente dulces. Le lancé otra foto. Era la entrada de cine de hace 2 semanas a las 11 de la noche. Ese día, me dijo que llegaba tarde por una cena de clientes, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y finalmente, saqué la foto de un pelo largo y teñido de castaño encontrado en el asiento del copiloto de su coche. Mi pelo era negro y corto. Ese pelo era sin duda de Kahani. Ante pruebas tan irrefutables, Marcellus se derrumbó por completo. Ya no había forma de negarlo ni de poner excusas. Su máscara de moralidad hipócrita había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza traidora. Dejó caer los brazos y se hundió en el sofá con una expresión de desesperación. Y entonces se echó a llorar, lágrimas de un hombre adulto, algo que rara vez había visto. Lo siento. Me volví loco por un momento. Ella me embrujó. Por favor, perdóname solo esta vez. Una disculpa tardía y una excusa cobarde, echándole la culpa a otro. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación. No pude evitarlo. Verlo llorar me heló el corazón. Fui a la cocina. Cogí la olla con el estofado de rabo de buey que había preparado con tanto esmero toda la tarde. Bajo la mirada atónita de Marcellus, volqué todo el contenido en el cubo de la basura de la esquina. El delicioso aroma del estofado se mezcló con el olor agrio de la basura, creando un hedor nauseabundo. Me volví hacia Marcellus y le lancé mi sentencia final. Mi amor por ti es como este estofado. Antes era delicioso y precioso, pero una vez que se contamina, no es más que basura. Y yo no como basura. Mi acto de tirar la comida fue como un jarro de agua fría para Marcellus, que pareció despertar de su delirio. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. La determinación en mis ojos y mis actos anunciaba una ruptura irrevocable. Marcellus corrió hacia mí, cayó de rodillas y me abrazó las piernas. Lloraba desconsoladamente, suplicándome que no lo dejara, que no me divorciara. Juró que terminaría todo con Kahani, que incluso dejaría su trabajo si fuera necesario, que haría cualquier cosa para enmendar su error.
Apeló a nuestros padres, a nuestros 6 años de matrimonio, intentando retenerme. Permanecí rígida como una piedra, dejándolo llorar, abrazado a mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto. Sus juramentos ahora solo me producían más asco. Si realmente hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no se habría acostado con otra mujer. Si realmente hubiera pensado en nuestros padres, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Con frialdad, aparté sus manos y retrocedí. Lo miré con lástima y le dije, conserva la poca dignidad que te queda. No seas patético. Mi decisión es irrevocable. Me di la vuelta y fui directa al dormitorio. Dentro del armario estaba la maleta grande que había hecho esa tarde. La saqué y metí algo más de ropa y mis objetos personales imprescindibles. No me llevé mucho, solo lo que era verdaderamente mío. Esta casa, estos muebles, ahora me parecían manchados por la traición. Salí al salón con la maleta. Marcellus seguía en el suelo, sollozando con la cabeza gacha. Sus lamentos resonaban en el espacio silencioso. Dejé sobre la mesa una hoja que había impreso previamente. Era el pagaré de los $40.000 que mis padres nos prestaron al principio del matrimonio cuando no podíamos pagar la reforma del condominio, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos $40.000 son una deuda clara. Ni se te ocurra no pagarla. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda y luego repartimos el resto, le dije a Marcellus con voz gélida. Prepárate para devolver hasta el último céntimo. La casa está a nombre de los dos, pero no voy a pelear por ella. Te la cedo para que vivas con tu amante, pero ¿el dinero de mis padres? Me lo tienes que devolver. Marcellus miró los papeles y luego a mí. Su mirada era de pura desesperación. Sabía que no podía conseguir tanto dinero de la noche a la mañana, pero no me importaba. Era el precio que tenía que pagar por su traición. Quería que sintiera el dolor de la pérdida hasta la médula, tanto emocional como materialmente. Arrastré la maleta hacia la puerta. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa. Lo que una vez fue nuestro hogar se había convertido ahora en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al fresco pasillo. El sonido de la puerta al cerrarse a mi espalda resonó una vez más, poniendo punto y final a 6 años de mi juventud con ese hombre desvergonzado. Sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia el ascensor. Una nueva vida me esperaba. Sería dura, pero al menos sería limpia y tranquila. El Uber recorría las calles vacías de la noche de la ciudad. Sentada en el asiento trasero, veía pasar fugazmente las luces de la calle. Mi mente estaba en blanco, pero extrañamente ligera. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una aguda determinación. Me dirigía al apartamento de Lisandra. Mi mejor amiga desde la universidad, Lisandra era una abogada de prestigio en la ciudad, especializada en divorcios y disputas patrimoniales. Era fuerte, decidida y extremadamente inteligente. La había avisado con antelación, así que ya me esperaba en el vestíbulo cuando llegué. Al verme salir del coche con el rostro demacrado y arrastrando la maleta, Lisandra no me preguntó nada. Se acercó en silencio y me dio un fuerte abrazo. Ante ese cálido gesto de amistad, estuve a punto de romper a llorar, pero me contuve. No era momento de mostrar debilidad. Lisandra me llevó a su apartamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, impregnado del agradable aroma a aceite esencial de citronela. Me ofreció un vaso de té caliente y me dijo que me sentara y se lo contara todo. Y así lo hice. Le conté todo, desde el fatídico mensaje hasta el teatro que monté para invitar a Kaani a casa, la confrontación con Marcellus y mi decisión de marcharme. Hablé con una calma sorprendente, como si contara la historia de otra persona. Cuando terminé, Lisandra golpeó la mesa con un ruido sordo. Soltó una maldición y me dijo que había hecho muy bien, que un hombre infiel es imperdonable, y que mi forma de manejar a la amante había sido de primera categoría, civilizada, pero a la vez extremadamente cruel. Lisandra comenzó a analizar la situación desde una perspectiva legal. Revisó las pruebas que había reunido, los extractos bancarios, los mensajes, las fotos. Asintió y dijo que con eso tenía más que suficiente para ganar en un juicio. Se ofreció a llevar mi caso si Marcellus no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo.
Pero Lisandra me dijo que antes de llegar a los tribunales, teníamos que darles una lección a esa pareja perfecta que no olvidarían en el resto de sus vidas. El divorcio era mi liberación, pero la verdadera justicia era castigar al traidor. Me propuso un plan de venganza más sutil. En lugar de montar una escena o exponerlo en las redes sociales para convertirnos en el cotilleo de la ciudad, atacaríamos lo que más le importaba a Marcellus, su carrera y su reputación. Lisandra me indicó que organizara todas las pruebas en un solo archivo. Dijo que me ayudaría a redactar un correo electrónico de denuncia para enviarlo a la dirección de la empresa de Marcellus. Un golpe mortal a sus finanzas y a su credibilidad. Sería 1000 veces más doloroso que un par de bofetadas. Asentí, de acuerdo. Nuestras miradas se encontraron y en ellas brillaba la determinación. Esa noche sería la noche en que planearíamos la batalla final. Los 2 días del fin de semana pasaron en un silencio aterrador. Marcellus no paraba de llamar y enviar mensajes, pero no contesté. Apagué el teléfono y dediqué todo mi tiempo en casa de Lisandra a preparar el regalo especial para mi esposo y su amante. Lisandra me ayudó a redactar el correo electrónico. En lugar de insultos o difamaciones, usamos un lenguaje profesional, objetivo y tajante, como si fuera un acta de acusación. El asunto del correo era corto pero contundente: informe sobre violación del código de conducta interno y relación inapropiada entre jefe de equipo y becaria. Escaneé todas las pruebas, las capturas de pantalla de WhatsApp con las conversaciones subidas de tono, los extractos bancarios que probaban el uso de su sueldo para comprar regalos, la malversación de fondos, la foto de las entradas de cine en horario laboral como prueba de negligencia profesional. Lisandra lo organizó todo en un único archivo PDF de más de 10 megabytes, anotando claramente fechas, horas y lugares. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris como si presagiara una tormenta. A las 9 en punto, la hora en que todos los oficinistas se sientan en sus escritorios y empiezan a revisar su correo, encendí el ordenador. Lisandra, sentada a mi lado, me puso una mano en el hombro en señal de apoyo. Respiré hondo y revisé el borrador una última vez. La lista de destinatarios incluía al director ejecutivo, al director de recursos humanos y a los jefes de los departamentos implicados. No lo envié masivamente a toda la empresa. No quería convertirme en un cotilleo barato. Solo lo envié a las personas con poder para decidir el destino de Marcellus y Kaani. El cursor del ratón se detuvo sobre el botón de enviar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría por completo la vida de 3 personas. Marcellus perdería la carrera que había construido durante 10 años. Kaani perdería el futuro que apenas empezaba a florecer. Y yo pondría punto y final a un pasado doloroso para empezar una nueva página. Recordé la mirada descarada de Kaani al llegar a mi casa. Recordé la cobardía de Marcellus arrodillándose y pidiendo perdón. Recordé el rabo de buey tirado a la basura. La última pizca de compasión que quedaba en mi corazón se desvaneció. Adiós, ex esposo, me susurré a mí misma mientras pulsaba con firmeza el botón izquierdo del ratón. Enviado. Una notificación corta y fría apareció en la pantalla del ordenador. El correo electrónico cargado con la sentencia de muerte para las carreras de Marcellus y Kaani había sido enviado. Me recliné en la silla y solté un largo suspiro de alivio. Se acabó. La flecha ya estaba lanzada y nadie podía detenerla. Ahora solo quedaba esperar a que la tormenta se desatara sobre las cabezas de los traidores. Ese lunes, el ambiente en la empresa de Marcellus debió ser tan asfixiante como la noche en que Kaani vino a nuestra casa. Según una conocida que trabajaba en el mismo departamento, mi correo electrónico causó un gran impacto y se extendió como la pólvora en cuestión de minutos. Marcellus intentó fingir normalidad al llegar al trabajo, pero por dentro debía estar consumido por el pánico. A las 10 de la mañana, el director de recursos humanos lo llamó a una sala de conferencias. Allí, le presentaron pruebas de que había usado la tarjeta corporativa para gastos personales con Kaani y había falsificado recibos de comidas de empresa. Era malversación de fondos de manual, y fue suspendido de empleo y sueldo a la espera de una auditoría completa. Marcellus se levantó con el rostro pálido como la cera. Abrió la boca para intentar excusarse, para decir que era un malentendido, una calumnia. Pero el director de recursos humanos levantó una mano con firmeza, cortándolo. Sobre la mesa,
Dejó una carpeta gruesa con la impresión de ese mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan irrefutables, Marcellus se quedó mudo. 2 guardias de seguridad se acercaron y le pidieron que recogiera sus objetos personales y abandonara la oficina inmediatamente. Todos se quedaron atónitos al ver cómo el hombre que hasta entonces era un respetado jefe de equipo era escoltado fuera de la empresa como un delincuente. Marcellus caminó en silencio, con la cabeza gacha, entre los murmullos de la gente que lo observaba. Esa humillación pública marcaría su carrera con una mancha indeleble. Yo, desde casa de Lisandra, recibí la noticia por teléfono sin sentir la más mínima emoción. No reí con satisfacción, ni sentí lástima. Era el precio de la traición. Cuando pisoteó nuestro matrimonio y persiguió sus deseos, él mismo había firmado la sentencia de muerte de su carrera. 3 días después, su despido se hizo oficial. El motivo comunicado en un memorando interno fue violación grave de la ética profesional y daño a la imagen y confianza de la empresa. Marcellus no solo perdió su trabajo, sino que también entró en la lista negra de los directores de recursos humanos del sector. En esta ciudad, los rumores vuelan más rápido que el viento. Una vez que tu reputación moral se mancha, sobre todo por un escándalo con una subordinada, las puertas de tu carrera se cierran casi por completo. Las consecuencias financieras no tardaron en llegar como una ola gigante. Marcellus perdió su principal fuente de ingresos, pero los préstamos del banco seguían venciendo puntualmente. La letra del coche, la hipoteca del condominio, las tarjetas de crédito, todo se convirtió en una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Antes, gracias a su alto sueldo y a mi buena gestión, vivía cómodamente sin mirar los precios. Ahora, solo con los intereses mensuales del banco, sudaba la gota gorda. Mi teléfono no paraba de sonar. Era el número de Marcellus. Al ver el nombre de esposo parpadeando en la pantalla, solté una risa seca y le cambié el nombre en mis contactos por Marcellus Ruiz. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortara. Luego empezaron a llegar los mensajes. Al principio, eran súplicas pidiendo perdón, pidiéndome que retirara la denuncia para darle una oportunidad de empezar de nuevo. Como no respondí, el tono cambió a acusaciones, llamándome cruel y desalmada por haberle arruinado la vida. Los leí por encima y los borré todos. ¿Cruel? Cuando estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena lista, ¿pensó él en la palabra crueldad? Cuando usaba nuestro dinero conjunto para comprar regalos caros a su amante, ¿pensó en mi esfuerzo? Yo solo había reclamado lo que era justo para mí. Incluso sus padres que vivían en el sur me llamaron. Mi suegra, llorando, me insultó, llamándome mala esposa, la que había destruido a su esposo y a su familia. Dijo que era normal que un hombre tuviera una aventura, que una mujer debía aguantarlo para mantener la paz en el hogar. Al oír eso, sentí una amarga resignación por el destino de las mujeres. Le dije a mi suegra con calma que no podía vivir con un traidor y colgué. También bloqueé los números de toda su familia. No quería oír más sermones sobre moralidad hipócrita. Marcellus lo había perdido todo, literalmente todo. Esposa, familia, carrera, reputación, y ahora se ahogaba en deudas. Deambularía por ese apartamento grande pero vacío, enfrentándose a las 4 paredes y a una soledad abrumadora. Era el castigo más justo para alguien que no había valorado lo que tenía. El destino de Kaani no fue muy diferente. En cuanto Marcellus fue suspendido, ella también fue llamada a recursos humanos. Entró en la sala con los ojos hinchados y el aspecto demacrado, muy lejos de la imagen segura y coqueta de aquella noche. La decisión de rescindir su contrato de prácticas fue inmediata. ¿El motivo? Violación de las normas de conducta internas y perjuicio al ambiente laboral. Kaani lloró, suplicó una oportunidad, dijo que era joven y había caído en la tentación. Pero en el despiadado mundo corporativo, esas excusas ingenuas no sirven de nada. Estaba en una gran corporación. Ser despedida de forma deshonrosa significaba que las puertas de su futuro se habían cerrado a la mitad. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus compañeros. La historia de la amante descarada que desafió a la esposa legítima se convirtió en el tema más candente en los chats anónimos de la empresa. Cuando Kaani recogía sus cosas en una caja de cartón, nadie se acercó a hablar con ella ni a ayudarla. Todos la miraban con desdén, susurrando a sus espaldas.
Los hombres que solían coquetear con ella ahora la evitaban como la peste por miedo a verse salpicados por el escándalo. Kaani salió de la oficina sola, cargando con su caja. El pasillo largo y vacío parecía el camino de espinas que le esperaba. Frente al ascensor, se cruzó con el mismo guardia de seguridad que había sido testigo de su huida días antes. La mirada de lástima del hombre fue la gota que colmó el vaso, y Kaani finalmente se derrumbó, llorando a gritos. Salió corriendo del edificio, dejando atrás las burlas de la gente. Según me contó Lisandra, después de ese incidente, Kaani no pudo soportar las miradas y se mudó de apartamento. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy cara para una joven que apenas empezaba a dar sus primeros pasos en la vida. Intentó cambiar su belleza y juventud por algo vano. Pero al final, perdió lo más valioso para una mujer, su honor y su autoestima. No sentí pena por Kaani. Ella eligió ese camino, ignorando la moral y la ética, y las consecuencias fueron suyas. Solo espero que después de este doloroso fracaso, aprenda a vivir de una manera más correcta el resto de su vida. 2 meses después, nos volvimos a ver en el juzgado para la vista de conciliación del divorcio. Marcellus parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la barba descuidada y la ropa arrugada. Me miró con ojos suplicantes, pero mantuve una actitud fría y distante. Lisandra me acompañaba como mi abogada. Su presencia, profesional y tajante, intimidó aún más a Marcellus. En el juzgado, Marcellus intentó aferrarse a la idea de que todavía me amaba y quería recuperar nuestra relación, pero Lisandra presentó las pruebas irrefutables de su infidelidad, borrando de un plumazo su débil esperanza. La división de bienes fue el punto de mayor tensión. El condominio de lujo era nuestro mayor patrimonio. Marcellus, por orgullo, quería conservarlo. No quería verse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una risa de desprecio y negué con la cabeza con firmeza. No iba a permitir que ningún vínculo financiero me atara a mi exesposo. Lisandra, en mi nombre, presentó mis condiciones. O me pagaba el 50% del valor de la casa en un solo pago más los $40.000 de la reforma que aportaron mis padres, o vendíamos la casa y repartíamos el dinero. Él, por supuesto, tenía que hacerse cargo de toda la hipoteca pendiente. El rostro de Marcellus, desempleado y endeudado, se puso blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de dólares de la noche a la mañana? El banco ya había empezado a enviarle avisos de ejecución hipotecaria por llevar 3 meses de retraso en la hipoteca. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la venta de la casa. El apartamento, que una vez fue su orgullo, se puso a la venta como una oportunidad por debajo del precio de mercado para conseguir una venta rápida. Después de pagar la hipoteca, devolverme mi parte y los $40.000 de mis padres, a Marcellus apenas le quedó dinero. Firmó los papeles del divorcio con mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto y final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, tanto literal como figuradamente, sin casa, sin coche, ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el soleado patio del juzgado, observando en silencio cómo me marchaba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente su culpa. Recibí el dinero de la venta de la casa y de la división de bienes. Era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. En lugar de un apartamento grande como antes, elegí un condominio más pequeño y acogedor en un barrio tranquilo y lleno de árboles. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto. Atrás quedaron los muebles ostentosos y llamativos para satisfacer la vanidad de Marcellus. En su lugar, puse tonos beige suaves, plantas frescas y una sencilla estantería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y transmitía una paz inusual. Esta noche, he invitado a Lisandra a la inauguración de la casa. Estamos sentadas en el balcón con una brisa fresca, bebiendo vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Lisandra brindó por mi liberación, por haber salido de ese desastre. Sonreí y choqué mi copa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría superado esta tormenta con tanta entereza. Mi teléfono vibró con una notificación. Me ha llegado el ingreso directo. Me han ascendido a jefa de equipo después de liderar con éxito un proyecto importante.
El intenso trabajo me ha ayudado a alejarme gradualmente del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena floración. Me daba las gracias. Resulta que Lisandra había compartido mi historia de forma anónima en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y datos personales. La mujer me dijo que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su esposo, que la maltrataba y le era infiel desde hacía años. Al leer el mensaje, sentí un extraño calor en mi corazón. Mi dolor no había sido del todo inútil. Se había convertido en motivación y en una lección para otras mujeres que navegaban en un mar de sufrimiento. Respiré hondo, disfrutando del aire fresco de la noche de otoño. El pasado quedó cerrado tras las puertas del juzgado. Ahora ante mí se extiende un cielo ancho y lleno de esperanza. Soy Ayana. Tengo 32 años. Soy soltera, independiente y feliz. Sonreí y di un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el regusto dulce que deja en la garganta se asemejan a mi vida. Ahora supongo que hay que pasar por lo amargo para poder saborear la dulzura de la libertad. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.